Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Les habla su hermano y amigo el pastor José Ramírez. Hoy, amados, yo quiero compartir con ustedes un tema que he intitulado Derrotando las puertas del infierno. Y quiero leer Mateo 16, 18 que dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos está advirtiendo con este pasaje bíblico que las puertas del infierno se abrirán para dejar salir huestes demoníacas que tendrán como objetivo principal el atacar a la iglesia de Jesucristo con todo ese arsenal que traen desde el infierno, pero que por mucho que ataquen la iglesia no será derribada. Jesucristo nos dio la victoria y autoridad sobre todo poder del enemigo y nada nos dañará. Claro, cualquiera no se puede apropiar de esta promesa. Este texto no es para cualquiera. Este texto, esta promesa no se refiere a cualquier cristiano, a cualquier iglesia. No es esta promesa para la iglesia apóstata y mundana que tenemos en el día de hoy. Esta promesa es para la verdadera iglesia, la que se guarda en santidad para Dios, la que guarda la sana doctrina, porque las iglesias apóstatas ya están invadidas y controladas por espíritus demoníacos. La Biblia predijo esto en 1 de Timoteo 4:1, donde dijo: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los días en que estamos viviendo hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La explicación entonces a tanta apostasía en muchas organizaciones evangélicas, congregaciones, concilios en nuestros días, es la densa actividad de Satanás y sus demonios para mantener a esas congregaciones como la Odisea, como esa iglesia de la Odisea, tibia, que será vomitada de la boca de Dios. Estas potestades demoníacas son los que han producido la iglesia falsa de estos últimos días, esa que Pablo describe en 2 Timoteo 3, 1 al 8, donde la mayoría de sus miembros son amadores de sí mismos, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice: a estos evita. 2 de Timoteo 3, 1, 4 y 5. En realidad, hermanos queridos, es que esta realidad bíblica nos hace entender que existe dos tipos de iglesias. Está la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Pero la iglesia verdadera es a la que Jesucristo le da esta promesa de Mateo 16, 18 que dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Hoy, más que nunca, la iglesia de Jesucristo está caminando entre voces y enseñanzas falsas que salen de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la internet, de programas que se dicen cristianos pero no lo son, de emisoras y canales de televisión que se dicen cristianos pero que no lo son. Hoy estamos rodeados de iglesias falsas en todo el mundo. Estas iglesias falsas son la manifestación de la iglesia de la Odisea, que es a su vez el estado final de apostasía en el mundo. La apostasía de la Odisea, Jesucristo la describe. Incluso muchas congregaciones en la actualidad tienen esas mismas características. Apocalipsis 3:10 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Y su sentencia se la dicta Jesucristo en Apocalipsis 3:16, donde dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por haber escuchado falsas enseñanzas y doctrinas de demonios, es que tienen un evangelio superficial, que solo tienen la apariencia externa de ese cristianismo verdadero. Es por eso que la mayoría de esas iglesias son apóstatas. Dios está cansado ya de estas iglesias apóstatas que se han convertido en portales para que las almas se pierdan, entretenidos allí, oyendo a los falsos apóstoles, a los falsos maestros y a los falsos pastores que los están conduciendo al lago de fuego y azufre. Ahora, ¿por qué hay tantos caídos que un día asistieron a estas iglesias? Porque se dieron cuenta de la falsedad y de la hipocresía de sus líderes, que solo hablan de dinero y prosperidad material sin considerar la importancia que tienen el edificar las vidas en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de las Escrituras. Se cayeron también porque en esas congregaciones no se mueve la vida del Espíritu Santo. Los cultos son mecánicos y de entretenimiento. Sus miembros, como fósiles pegados a las butacas de las congregaciones, se le van los días, los meses y los años, se le va la vida. Y lo más triste es que hay fósiles pegados en los púlpitos, entreteniendo fósiles. Y no se manifiesta allí la vida de la iglesia de Pentecostés, porque no hay señales, no hay milagros, no hay prodigios, no hay portentos, ni hay avivamiento verdadero. Esa es la razón por la que tenemos en el día de hoy una generación de cristianos que no conocen el camino de santidad y el temor de Dios, que no tienen conciencia de la doctrina de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Son como siluetas sin vida que se mueven en una civilización decadente, que forman parte de una iglesia discapacitada, tuberculosa, esquelética. Esta iglesia no tiene la fuerza para enfrentar a los gigantes y por eso terminan arrodillados ante ellos. El gigante de hoy lo vemos en el materialismo, está el gigante de las pasiones mundanales, el gigante de la titularidad, el gigante del secularismo. Ante esos gigantes muchos se han arrodillado. Por causa de esto, estamos perdiendo familias enteras, estamos perdiendo territorio que en un tiempo era donde sonaban las trompetas de los que anunciaban el evangelio con poder y con autoridad. Hoy vemos ministros, óigame bien, haciendo convenios con los delincuentes para que los dejen operar. Vemos cristianos, ministros y congregaciones que se han mudado a otro lugar por causa de la guerra que le han hecho las fuerzas de las tinieblas a través de la hechicería, de la brujería y del vudú. Por eso nosotros, los que guardamos la sana doctrina, debemos esforzarnos por levantar nuevos discípulos que continúen defendiendo el evangelio verdadero, si es el caso que nos vayamos de esta vida, de esta tierra, antes de que el rapto de la iglesia ocurra. Pero con el tipo de evangelio suave, complaciente, débil, que esos que temen hablar la verdad para no ser echados a un lado, con ese tipo de evangelio no habrá cambios en la vida de nuestro pueblo. Si el evangelio agoniza, las naciones agonizan sin esperanza de ser sanadas. Si la palabra de Dios no se predica como fue inspirada por el bendito Espíritu Santo, las naciones no tendrán dirección, serán como un barco sin timón. Ese tipo de evangelio quizás esté bien para pasar un buen rato riendo, soñando, pero no para vivir por la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo.
Dios no nos puso aquí, a nosotros los hombres y mujeres de Dios, para que te parezcamos entretenidos y hasta chéveres. No, estamos aquí para llamarte a que seas salvo y a que experimentes el milagro del nuevo nacimiento, para hacerte un discípulo radical y conservador de la doctrina de Jesucristo. Estamos aquí para inspirarte a convertirte en un matador de gigantes, en un ganador de almas para Jesucristo y para su reino. Dios quiere jóvenes que acepten el desafío de vivir el evangelio radical. Esos que no van a negociar sus principios y valores, esos que saben que su ciudadanía está en el cielo y no en la tierra, esos que al igual que Daniel y sus 3 amigos se resistieron a contaminarse con la comida pagana de Babilonia. Es un gran desafío, amados hermanos, yo lo sé. Tendrán que quedarse muchos solos, porque pocos son los que quieren hoy oír ese así dice el Espíritu Santo, así dice el Señor, así dice Jehová. Pero es mejor estar bien con Dios que con los hombres de esta tierra. Amados, volvamos al evangelismo. Ministros, volvamos al evangelismo. El mundo corrompido y violento de hoy nos reta, nos desafía, como Goliat desafió a David. Pero vamos, amados hermanos, tenemos la onda, tenemos la piedra de Dios, tenemos la unción santa, tenemos la palabra del Señor, tenemos el nombre de Jesucristo. El gigante tiene que caer, caerá, y le vamos a cortar la cabeza. Pablo nos narra cómo los cristianos del primer siglo fueron perseguidos y hasta asesinados por hacer la obra que tú y yo tenemos que concluir hoy. Tenemos que continuar. Estamos cerrando los ciclos de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. El evangelismo no puede detenerse, amados hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo, mostró las pruebas y dificultades que los cristianos de Pentecostés tuvieron que enfrentar. Pero a pesar de la sangre que derramaron, de las lágrimas, el evangelismo fue llevado en hombros de hombres y mujeres valientes, que entendieron el significado de la cruz de Cristo, el significado del sacrificio doloroso de Jesús. Jesús murió en una cruz sangrienta, cruenta y dolorosa para salvarnos. Jesucristo se levantó físicamente en carne y hueso de entre los muertos para darnos vida. Levantémonos hoy por Él. Él se lo merece, incluso nuestra sangre derramada por Él, por causa de su nombre, será como ese perfume de alabastro que derramó sobre su cabeza aquella mujer. Jesús te está llamando hoy, como llamó a Saulo. Él te convertirá en ese instrumento útil y poderoso en sus manos. Él te dice: no temas, yo estoy contigo y yo vivo para siempre. Y porque Él vive, tú también puedes vivir. Él te está llamando a la vida real, la vida flamante del Espíritu Santo. Él no te fallará, jamás te fallará. Durante casi 4 décadas de ministerio, Él nunca me ha fallado. Ven, abandona ese evangelio light y cómodo. Únete a la iglesia viva y vencedora. Alístate en este poderoso ejército de Jesucristo. Trabaja para su reino, que tendrás recompensa en el reino de los cielos. Estamos viviendo un tiempo cuando casi todas las iglesias evangélicas son tan débiles, quebradizas y apóstatas como la iglesia de la Odisea. Ese tipo de iglesia mata al espíritu de Pentecostés. Son enemigos del avivamiento verdadero. Han suplantado el avivamiento por entretenimiento, por shows, por conciertos. Esta iglesia siembra el desánimo y la indiferencia para que las águilas de Dios no se animen a volar en las alturas, en donde están asentados los poderes de las tinieblas, esos de los que habló Pablo en Efesios capítulo 6. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de los apóstoles y la sangre de los que han muerto y están muriendo hoy a causa de Jesucristo en esos países islámicos y comunistas, debe ser la catarata que despierte a la iglesia de Jesucristo del sueño en la que está.
Martín Lutero se levantó contra el sistema pagano y apóstata de la Iglesia Católica Romana y fue excomulgado por las cabezas de la Iglesia, pero clavó las 95 tesis en la Catedral de Gotemberg y se logró la Reforma Protestante. Si podemos vivir en medio de la apostasía de estos días, así como la iglesia de Filadelfia vivió en los días de la Odisea, entonces tenemos victoria. Y la iglesia de Filadelfia, aunque estaba en medio, en los tiempos de aquella iglesia hedónica, amadora de los deleites y riquezas, Filadelfia pudo sobrevivir, nosotros también. Y Filadelfia no perdió la vida de Cristo. Filadelfia guardó la palabra de su paciencia. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amados, Satanás ha hecho ver que el luchar por la sana doctrina y defender el Evangelio de Jesucristo es una causa perdida, pero no lo es, porque tenemos la promesa de Jesucristo que nos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra nosotros. Las puertas del infierno son las puertas de la muerte, pero Jesucristo venció la muerte. Las puertas del infierno no nos detendrán porque Jesucristo nuestro Señor ha resucitado de entre los muertos. Porque Él vive, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Que Dios te bendiga. Reflexiona, recapacita y sobre todo analiza y lleva a tu corazón a través de la palabra lo que yo te he dicho hoy. Todas estas cosas el Espíritu Santo me levanta para que las manifieste al pueblo. Es palabra de Dios. Y sé que son los últimos mensajes que el mundo va a oír, porque la iglesia se va. En cualquier momento se va. Hace 2 semanas, mientras yo estaba orando, eran pasadas las 3 de la mañana, en mi habitación, en mi apartamento, quedó invadido de una luz gloriosa. Mi cuerpo se hizo de luz. Miré hacia el cielo y vi nubes llenas de luz. Eran nubes de luz y detrás de las nubes había una muralla de una ciudad muy larga. Eran las murallas blancas y yo sé que son las murallas de la Nueva Jerusalén. Vaya, hermano, vale la pena mantenerse firme, soportar las tormentas por causa de eso que nos espera cuando suene la trompeta, aún cuando muramos. Que Dios te bendiga siempre. Shalom.